España afronta un partido de vital importancia contra la selección italiana este martes a las 8:30 de la tarde. Después de conseguir ganar a Bosnia y Herzegovina y a Chipre, ahora tiene un reto sumamente importante. Si consigue imponerse al conjunto dirigido por Gianmarco Pocheco, dejará ya definitivamente encarrilada la clasificación para octavos de final y además tendrá, hipotéticamente, un mejor lado del cuadro. Hoy vamos a analizar todo esto junto con David Sardinero. Vamos a explorar cuáles son las cuentas, cuáles son los posibles escenarios y sobre todo, y como es evidente, cómo ha sido el rendimiento de la selección española hasta este momento en una tertulia especial que os traemos de la mano de CaixaBank. CaixaBank, patrocinador y banco oficial de Gigantes del Básquet y Baloncesto España. CaixaBank respalda este espacio como socio patrocinador oficial de la selección española de baloncesto, tanto femenina como masculina, categoría absoluta y categorías inferiores. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Mientras haya ilusión, habrá baloncesto. Por eso, nunca dejemos de jugar. CaixaBank, socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para analizar un poco cuál es la situación, cuáles pueden ser las cuentas y los escenarios de esta selección española en un Eurobásquet que empezó realmente mal y poco a poco la selección dirigida por Sergio Scariolo empieza a asomar la cabeza. Y para hablar de todo ello, tengo aquí conmigo a David Sardinero y tengo una pregunta muy sencilla, muy rapidita para empezar, que es: ¿cómo estás viendo España y cómo crees que puede evolucionar en el resto de encuentros de esta primera fase? Bueno, es una buena pregunta y difícil de contestar, ¿no? Yo, si tuviera que definir lo que estamos viendo, es un moderado optimismo, es decir, es un equipo que poco a poco creo que casi todos coincidimos en que está mejorando, en que está construyendo, y cuando hablamos de esa construcción de un equipo en un torneo así, yo creo que nos referimos a, bueno, pues a encontrar automatismos, a encontrar herramientas y, bueno, pues acciones y jugadas y sistemas que funcionan, en rotaciones, emparejamientos, parejas, cosas que funcionan y seguramente descartar otras. Y eso es lo que poco a poco hemos ido viendo, en mi opinión, en esos 3 partidos que llevamos. Claro, con el asterisco de que el primero fue muy exigente hasta el punto de que nos pasaron por encima. El de Bosnia, bueno, fue un partido más llevadero en el que España estuvo muy bien, o estuvo bien, mucho mejor dicho. Y luego el de Chipre, pues ha sido tan raro y es un partido fuera de competición prácticamente que había que ganar y se hizo. Con lo cual, tengo muchas ganas de ver cómo se traduce esa mejoría que hemos visto ante rivales de más entidad y ver, bueno, pues un poco cómo se configura también esa parte del cuadro, esa parte de clasificación del otro grupo con el que cruza España, porque hay tanto caos y tanta complejidad en ese grupo que no tenemos muy claro cómo se van a acabar estableciendo esos emparejamientos prácticamente hasta el último día. Es que, y además por la propia composición, como bien dices, de este torneo, es que el grupo D es una bomba de relojería, porque yo lo estaba planteando esta mañana que hacía el resumen, digo, no sé quién le viene mejor a la selección española, porque dices, no sabes quién quieres que quede primero, quién quieres que quede segundo, porque es Francia, que es joven pero tiene buena pinta, tienes por otro lado a Eslovenia, que tiene a Luka Doncic, tienes a Polonia, que está siendo una de las grandes revelaciones junto con Turquía, con Jordan Lloyd y con Mateusz Ponitka, y después tienes a Israel, que no sabes tampoco muy bien en qué punto ponerles después de lo visto contra Francia. Y de cara a lo que nos queda por delante, que son los partidos contra Italia de este martes a las 8:30 y posteriormente contra Grecia, yo tengo ganas de ver cuál es el nivel real de la selección española, porque lo que hemos visto durante la preparación, y además que recuerdo que grabamos la previa, yo era muy optimista porque, vistos los partidos contra Francia y contra Alemania, decías, este equipo deja muy buenas sensaciones a nivel competitivo, a nivel de juego, tiene cosas por mejorar, pero iban en la senda positiva. Y quizá el partido contra Georgia ha sido como un asterisco un poco raro, que te condiciona evidentemente y que importa muchísimo porque cambia todo el panorama, pero no nos ha permitido ver cuál es la versión real de la selección española en este torneo, y que creo que en estos 2 partidos que restan, incluso como planteábamos, se pueden perder y no puede ser un drama, porque puedes perder de muchas maneras y puedes ganar de muchas maneras. Evidentemente importa más una cosa que otra, pero creo que las sensaciones, sobre todo en un torneo como este y con el lado del cuadro que estamos hablando, pueden ser bastante determinantes también. Sí, que al final yo creo que es más importante a día de hoy ver el partido del martes con ojos de España, es decir, de ver cómo está de verdad, como dices, cuál es nuestro nivel real ahora mismo, o cómo está esa mejoría que hablábamos
contra equipos que hemos visto que han dado buen nivel. Quizá Grecia incluso está un poquito más lejos del alcance ahora mismo y puestos a perder alguno, yo creo que el de Grecia es muy complicado de ganar. El de Italia, bueno, vamos a ver. Italia Claro, tú imagínate, David, o sea, esto a nivel de cuentas, que España pierde contra Italia, pero gana contra Grecia. Revoluciona completamente todas las cuentas. Tenemos a Luis Hidalgo perdido, entonces. Sí, eso iremos actualizándolo también en la web porque es cuando entramos ahora en la parte de la calculadora, hasta que sepamos el cruce, ahí ya se acaba la calculadora después de los cruces. Pero sí, es un poco más eso lo que digo, el ver de verdad cómo está este equipo y cómo puede estar, pensando en que esa progresión se mantenga y sobre todo, pues, oye, ojalá veamos en esos 2 partidos se ganen o se pierdan ya con un poco menos de presión también de, bueno, pues está más o menos encarrilado, que haya tramos en los que de verdad seamos capaces de competir como pasó en lo que decías en la preparación. Y era complicado defender el otro día después de Georgia, que este equipo no estaba tan lejos de otros, cuando vimos un partido tan malo como el de Georgia. Pero puestos a tener un día muy, muy malo, casi era el mejor día. Es decir, en cuanto a que, bueno, pues todavía quedaba margen, quedan cosas que mejorar. Fue un toque de atención, yo creo que tremendo, obviamente, Sí. porque es que Georgia nos hizo muchísimo daño, nos pasó por encima en intensidad, en actividad, en acierto, en rebote, en casi todo. En casi todo estadísticamente éramos peores. Y en cambio, bueno, pues luego poco a poco hemos ido viendo mejores sensaciones. Vamos a ver que no haya más problemas físicos. Tuvimos el susto de Juancho Hernán Gómez también en el partido contra Chipre, porque hemos visto casi todas las selecciones tienen ya algún tocado. Bueno, o algún, la de Serbia es brutal porque han perdido a Bogdanovic. Exacto, tocado en el mejor de los casos. Algunos casos es baja ya para todo el campeonato y eso se va a notar porque todavía quedan partidos. Al final, esta primera fase es muy larga y eso también va a determinar un poco cómo se llegue a los cruces. Es decir, si cualquiera de estos equipos que depende tantísimo de 1 o 2 jugadores tiene algún problema físico, cambia totalmente el panorama. Con lo cual, yo no quiero lanzar campanas al vuelo, no quiero tampoco, porque es verdad que tenemos el recuerdo de un partido muy malo que puede volver a darse también. Claro. Es decir, igual que España no estuvo bien contra Georgia, no estuvo bien tampoco en el arranque contra Bosnia. El primer cuarto costó un poquito, pero luego se reaccionó. Eso puede pasar. El punto de construcción de que decíamos antes es ir sumando piezas y herramientas y jugadores en forma y tal para que eso no vuelva a pasar o que pase de una forma más moderada o que si pasa se pueda o haya capacidad de reacción, que es algo que tampoco hubo contra Georgia. Con lo cual, muchas ganas de ver estos 2 partidos, de verlo con los ojos de ya no tanto esa agonía clasificatoria que ya vendrá, si ojalá en ese cruce, sea con quien sea, ahí ya hay totalmente agonía, porque si pierdes te das fuera. Y aquí, en cambio, todavía podemos verlo con ojos de, bueno, ver cómo va este equipo y ver dónde está. Sí, y creo que me parece bastante interesante quedarnos un poco con eso de España. Es muy habitual que acabe teniendo momentos de un nivel de juego altísimo y otros en los que se trabe un montón. Porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, son jugadores que no han... Es que incluso lo decía Sergio Escarero después de la derrota contra Georgia, que había jugadores que nunca habían estado en esta situación en toda su carrera y son probablemente jugadores que lleven 28, 27 años de edad y que llevan muchísimo tiempo en el baloncesto profesional, pero que nunca habían estado en una tesitura como esta. Por tanto, es muy complicado, vamos a decir, llegar y competir al máximo nivel si no has estado previamente y no has tenido esas experiencias y además que te exijan 20, 15 minutos de juego. Por centrarlo un poco y por dar también un poco de contexto, para pensar sobre todo en tema de cuentas, los criterios de desempate son bastante sencillos. Son resultado directo, es decir, imagínate que España se la juega contra Georgia, el resultado directo ya lo tiene perdido. En caso de empate después, pues sería el average general del grupo, quien tenga más o menos puntos totales. Sí. Pero solo en el caso, en la verdad de los empates. De los equipos implicados. Claro. El resultado contra Chipre no contaría prácticamente para nada, porque todos habrán ganado a Chipre y no está implicado en ese triple empate. Exacto. Y luego ya si hubiese otra vez empate, el tercer criterio son los puntos totales anotados, que ahí sí que sería importante en ese sentido. Pero bueno, más allá de esto, España está con 2-1 de balance, más 51 de average general, Italia está con más 24, pero le queda jugar contra Chipre, a Georgia también 1-2, pero le queda jugar contra Chipre y contra Bosnia y Herzegovina, y Bosnia y Herzegovina, que ya jugó contra Chipre, está 1-2 con un menos 11 de average. La cuestión aquí, David, es que el partido más importante probablemente de lo que queda de la fase de grupos de España no tiene que ver con España, y es ese Georgia contra Bosnia y Herzegovina de la última jornada, porque si Bosnia y Herzegovina gana a Georgia, se complica todo muchísimo
Y yo he de decir que tras ver los tres primeros, no, los tres encuentros de Georgia de esta fase de grupos, no me parecería extremadamente raro que sucediera. No, hizo una cosa rara también, bueno, no rara, lo explicó abiertamente Chikic en el partido contra Grecia, si no me equivoco, fue el que reservó a Toko, reservó jugadores porque, bueno, él asumía que para competir ese partido tenían que estar al 100%, creo que dijo algo así literal, y que, pues, bien porque físicamente no estaban, o bien porque era una exigencia tan alta que prefirió, pues, no hacerlo y guardarse esa bala. Claro, el tema es ese, si Bosnia entra a los empates o no, y de ahí que España todavía no esté matemáticamente clasificada, porque Claro. con dos victorias, lo hemos dicho desde el principio del campeonato, puedes quedarte fuera, lo normal es que te clasifiques, pero claro, en caso de triples, cuádruples empates, hay que ver otras cosas, con lo cual, por eso digo que a mí me cuesta ver ganar a Grecia, porque creo que estaba muy bien, o que están bastante bien, y además es un equipo que por físico, sobre todo por la presencia de Giannis y todo lo que condiciona, nos cuesta mucho y nos va a costar. Yo con Italia soy un poco más optimista, quiero ver ese partido, porque al final es un equipo más irregular, un equipo con, bueno, pues que depende también, lo hemos visto el otro día, del acierto de Fontecchio, de que esté a un muy buen nivel Fontecchio, y hay días que no lo ha estado, y no es un jugador tan constante o tan consistente sí, pero a ese nivel de meter 30 puntos no es tan fácil que lo repita y sí que lo necesitan, con lo cual, bueno, vamos a ver ese partido y vamos a ver esos empates, cómo queda toda esta película, que son días de calculadora y de dar el coñazo con los numeritos. Es complicado. Estaba revisando antes el partido del año pasado de los Juegos Olímpicos de España contra Grecia y más allá de las diferencias a nivel de plantilla, de que España iba con Lorenzo, iba con Rudy, iba con Alberto Díaz, iba con Usman Garuba, iba con Sergio Llull, iba con Alex Abrines, o sea, jugadores que ahora no están o directamente ya están retirados, como es el caso de Rudy y de Llull de la selección. Es que, para que te hagas una idea, Santi Aldama fue el máximo anotador con 19 puntos, pero es que el segundo jugador con más puntos fue Sergio Llull, que si te acuerdas tuvo una actuación sensacional. Yo me quiero quedar de ese encuentro, que lo estaba mirando hace un momento, con la racha desde la larga distancia que hicieron un 15 de 31 en triples, que es un 48%, es una auténtica barbaridad. Un partido que ganamos, me quede claro. Exacto, es el único partido que gana la selección española, que además Grecia es quien acaba pasando luego a la fase final del torneo. Exacto. Pero que te sirve un poco para darte cuenta de lo importante que es, evidentemente esto es de perogrullo, pero lo importante que es el triple a día de hoy en el baloncesto, pero también para una selección española que ante la falta quizá de jugadores más allá de Billy Hernán Gómez con capacidad de anotar cerca del aro, lo importante que es generar desde la larga distancia. Lo hemos visto contra Bosnia y lo hemos visto especialmente también contra Chipre. Muy desvirtuado lo que decías por la cuestión del rival, pero el baloncesto sigue siendo baloncesto. Sí, el triple entró y hay días que no entró o que no entran y el primer día no entró nada. También fueron tiros en muchas ocasiones forzados, pero también hubo tiros liberados que se fallaron. Yo recuerdo ese partido contra Grecia, una muy buena defensa de Pradilla, un buen tramo que tuvo ahí defendiendo directamente a Giannis casi cara a cara y le aguantó varias acciones. Pero claro, ahí ya sabemos lo que es. Al final es asumir que Giannis va a meter 20, 25, lo que quiera y sobre todo conseguir que no haya muchos más jugadores inspirados y enchufados, ¿no? Bueno, pues como digo, yo asumo que Grecia es un partido muy complicado y que es un partido que lo normal es que se pierda y quiero ver ese duelo con Italia y sobre todo es eso, quiero ver cómo está de verdad este equipo porque al principio todo lo que hablamos, bueno, pues son sensaciones, tramos que hemos visto, pues seguramente este aprendizaje se va a notar más en jugadores como De la Rea, Sansuperi, que ya es que es aprendizaje en tiempo real, es decir, es que es minuto a minuto, todos los minutos que sumen de competición con la selección va a ser positivo y va a ser a más, es decir, esas sensaciones, todo eso es nuevo y todo eso, bueno, lo estaba pensando antes cuando hablabas de esos jugadores que a lo mejor no han estado todavía bien por edad, porque son muy jóvenes, o bien porque no han tenido oportunidades de tener tanto peso en la selección, y en cambio jugadores que vemos cada año en competición de selecciones como dan un nivel muchísimo más alto del que dan a veces en sus clubes. Y pienso en Ponitka, por ejemplo, que es que Ponitka es increíble. Vuelve a hacer un gran campeonato. Bueno, pues pasan los años y es un ejemplo perfecto de cómo gestiona o cómo sabe o cómo se encuentra de a gusto en el baloncesto de selecciones y en un entorno en el que, bueno, pues es uno de los jefes, obviamente, sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que tiene que hacer y le sale bien. Con lo cual,
eso es lo que hablamos muchas veces de aprendizaje, de curva de progresión, y en este caso, pues los nuestros, por diferentes motivos, pues hay jugadores que no tienen esa experiencia. Incluso el mismo Aldama, que yo siempre digo, ya ha tenido momentos de gran nivel y de gran exposición, sobre todo en el preolímpico, Juegos Olímpicos, pero yo creo que todavía sigue en ese proceso y que de también aprender a liderar más. Es decir, Ujú. ya no están líderes tan vocales como eran como Rudy o con peso en el vestuario como Jul. Y todo eso hay que ir construyéndolo otra vez y es un poco lo que estamos. Es que todas estas cosas llevan muchísimo tiempo. O sea, y lo decía el otro día, que no podemos esperar que Aldama sea Pau Gasol, que sea Felipe Reyes, que sea Garbajosa. O sea, son jugadores absolutamente irrepetibles. O sea, y se dio la circunstancia de que se juntaron todos en el tiempo y fue fantástico para la selección española. Pero lo normal, y esto creo que lo decía el otro día Javier Gancedo, que decía, a Serbia le costó no sé cuánto tiempo llegar a volver a conseguir un oro. Bueno, Serbia, por ejemplo, no ha vuelto a conseguir ningún oro desde que es país independiente. Alemania, desde el 93 hasta 2023, no volvió a ganar un torneo de baloncesto. O sea, hay que tener también en cuenta todo esto. Y mientras España estaba transicionando, consiguió el Eurobásquet de 2022 y el oro de 2019 del Mundial. O sea, es Lo que hay que significativo. pensar, yo creo que más que pensar en qué tuvimos y en qué fuimos, a mí me gusta pensar, viendo este equipo, cómo sería la mejor versión Claro. que puede dar este equipo. Y para mí es un equipo que sea capaz de defender en estático, con intensidad, a posiciones largas, aguantar esas defensas, bien jugando con esa zona que hemos visto ya usar en algunas ocasiones, y que en ataque tenga, o bien porque es capaz de correr y encontrar canastas fáciles o canastas todavía en situaciones de desorden, o en estático, con esos indirectos que hemos visto, esos bloqueos ciegos, un poco esa riqueza táctica que poco a poco se ha ido sumando, y que pues haya acierto en el triple. Es decir, a Brizuela le estamos viendo en un gran estado de forma, Aldama poco a poco parece que va recuperando sensaciones, Billy se pegó el gustazo el otro día contra Chipre, porque al final, pero bueno, Está un triple, ¿eh? eso es, sumó y tuvo un partido muy cómodo para recuperar también y para ganar sensaciones. Bueno, eso sería para mí el mejor escenario de ese equipo, más que es lo que tú dices, no sirve mucho pensar en es que antes Garbajosa, es que antes, no, es con esto que tenemos, cómo sería o hasta dónde puede llegar este equipo. Y lo hemos visto, yo siempre pongo el ejemplo de las chicas, de la selección femenina durante el pasado Eurobásquet. Es un equipo que también llega con bajas, con dudas, con jugadoras jóvenes, sin tener muy claro dónde van, es decir, dónde van, en Sí, qué hasta punto dónde están. pueden llegar, sí, sí. Y que va poco a poco creciendo y construyéndose un equipo tan competitivo que acaba siendo pues un rodillo que casi se lleva el campeonato. Y Ujú. eso, un mes y pico antes era complicado con Albaja, sin Gustafsson, tal. No había esa ilusión, esa esperanza. Bueno, esperanza había, pero esa certeza de que el equipo estuviera tan a un nivel tan alto. La preparación tampoco fue brillante, pero poco a poco fue mejorando y fue creciendo. Y es justo lo que yo siempre digo, que ojalá seamos capaces de, en estos dos partidos y lo que quede, de ver en algún momento o de ver esa progresión que poco a poco se está atisbando, pues que llegue a concretarse y que en partidos como el de Italia, el de Grecia o lo que quede, pues veamos un equipo mucho mejor de lo que vimos. Seguramente bueno, en la preparación sí que vimos tramos que no estuvieron tan mal, más allá del resultado, lo que decimos siempre. Pero es verdad que, claro, con el asterisco de Georgia nos dejó a todos un poco, bueno, oye, ¿dónde estamos? O sea, Ujú. estamos haciendo un partido muy malo en un partido ya de competición. Y es que también con conjuntos tan jóvenes como es España, que me tendría que sacar la media, pero estamos ante uno de los equipos Es más el jóvenes quinto, de el sexto, me parece, del campeonato, es una por edad. pasada. Que hay que tener en cuenta lo que dices, esa curva de aprendizaje propia y que dentro de cada partido se juegan mini partidos que son muy importantes también para esa progresión. Las rotaciones, el con quién está en cancha cada uno de los jugadores, con quién tiene más o menos conexión. Por ejemplo, lo vemos Santi Justa y Yankuba Sima, que entre preparación y lo poco que lleva ahí jugado Yankuba Sima, prácticamente van a highlight por posesión. Que dices, bueno, para lo poco que han jugado los dos juntos, ya deja un poco claro que tienen esa química de haber estado, por ejemplo, en las ventanas más tiempo juntos. Que eso es lo que saca un poco a relucir la importancia de esos torneos clasificatorios, como ocurrió también en el Mundial de 2019 con gente como Kino Colom y Beirán. Y para hablar ya un poco de lo que se nos viene, que estabas hablando bastante antes tú de Italia, de las ganas que tenemos también de ver cómo son y qué nos proponen,
ponen. Yo estaba pensando y digo, ¿quién va a defender a Simone Fontecchio? Porque los 2 primeros partidos fueron muy flojitos del jugador de los Miami Heat, pero es que en este último encuentro se ha marcado contra la selección de Bosnia y Herzegovina una de las máximas históricas de Italia en este torneo y viene en muy buena forma pese a los porcentajes que arrastraba, y es un jugador que yo creo que tanto Juancho como Aldama, yo creo que sí que le pueden hacer, yo creo que un buen trabajo a nivel defensivo sobre él, que puede ser la gran clave, al igual que frenar a Spissu, frenar a Darius Thompson, frenar a Salunian, que está jugando muy bien en este torneo. O sea, yo creo que por ahí van un poco los tiros, pero lo que dices es que Italia es un equipo extremadamente colectivo para bien. Sí, no hemos comentado la polémica que generó nuestro top 15 de estrellas de campeonato con Fontecchio, y es verdad que Fontecchio es que es un muy buen jugador en baloncesto FIBA, y un jugador, lo que decíamos antes, contrastado, que tiene el nivel de casi cualquier estrella. Te puede gustar más Sengun, obviamente Markkanen, pues Doncic, Antetokounmpo, pero Fontecchio, bueno, es una estrella de campeonato. Vamos a ver Xabi López Aróstegui también, que seguramente le falta un poco de tamaño, un poco de cuerpo contra Fontecchio, pero yo creo que puede intentar también ponerle delante. Y vamos a ver, pues eso, lo que decimos de Darius Thompson, Spissu, el juego interior. Bueno, es verdad que Niang, que para el que no le conozca, es un jugador drafteado en segunda ronda. Por los Cavs, si no me equivoco. Por los Cavs. Y que es verdad que, bueno, pues físicamente estamos viendo que se está adaptando muy bien ya a este nivel de superélite, es decir, de estar en un equipo aspirante a cosas en un campeonato, tener minutos y hacerlo bien creo que son 21 o 22 años, ¿no? Sí, es del 2004. Entonces, bueno, pues es un jugador interesante para el que no lo haya visto, con un punto físico que es seguramente también lo que a algunos equipos, y a Italia le pasa a veces también, como le puede pasar a España, que cuando no hay ciertos perfiles, pues falta un poco de explosividad y de potencia física, y eso Niang se lo da a Italia. Y bueno, pues sí que nos fijamos mucho en Fontecchio, pero al final es un equipo completo, un equipo con jugadores también veteranos, experimentados, y que es otro de esos equipos que no está muy claro y que va a depender mucho de los cruces y de cómo les vaya en esta semana y pico, que puede ser un equipo que se plantee en una final o una pelea por el bronce, o un equipo que caiga en octavos si le toca un cruce malo la semana que viene. Bueno, yo los puse siendo bronce en este Eurobasket y yo vi el primer partido y si no llega a ser por el resultado digo, estoy completamente en lo cierto, pero ves el resultado que pierden contra Grecia y dices, igual me cola un poquillo. Pero es por una cuestión, lo que dices, es de cuadro, es que dependiendo de cómo hagas las cábalas de uno de los otros lados, te plantas en semifinales. Es que te toca me lo invento, una Finlandia en octavos, una Letonia en cuartos y dices, es que estoy en semifinales. Es que es así este torneo. Sí, eso puede pasar. Y Finlandia todavía, bueno, seguramente son unos rivales complejos, pero es que en octavos va a haber equipos, pues hablando antes de Polonia, que es un equipo que está muy bien y que está empezado bien, pero bueno, un equipo ganable casi por cualquiera de los de nuestro grupo. Hablo de Grecia, Italia, España. Sí. Y a lo mejor Georgia, Georgia en un buen día, tal y como lo hemos visto, podría pelear cualquier partido también de octavos si está al nivel que vimos contra España. Creo que es lo más positivo. A mí el Eurobasket de siempre es el torneo que más disfruto de selecciones, por eso, porque entre comillas puede ganar cualquiera, y también lo demuestra un poco, quitando las excepciones evidentemente de España, que ha dominado este torneo durante todo este siglo XXI. Es un es un torneo que puede pasar cualquier cosa y puedes servirte para intuir cómo pueden ir los tiros en el siguiente ciclo olímpico. Lo vimos, por ejemplo, con Alemania en 2022, que se metió ahí en semifinales, era uno de los equipos a tener en cuenta, pero al año siguiente te gana el Mundial y al año siguiente es cuarto en los Juegos Olímpicos, y anteriormente se había quedado a las puertas de entrar en el preolímpico, si me equivoco. Y hablamos de lesiones, que comentábamos antes el tema de Bogdanovic. En Alemania también están muy pendientes de Voigtmann, que también ha tenido problemas físicos. Y es lo que decimos, hombre, en plantillas más largas se notará menos. Pero bueno, cuidado Serbia sin Bogdanovic. Sin Bogdanovic y con este Misic. Que es una baja muy importante. Grasulis también estaba con problemas en Letonia. Hay varios jugadores tocados. Francia también tiene un agujero por dentro importante. Sí, que nos hemos olvidado de Alexar de mencionar que ahora Francia sí que es un caramelito. Claro, bueno, pues es un equipo que pierde potencial y que pierde seguramente peso en el ranking respecto a hace una semana, porque es que si ya te venía muy cojo en el puesto 5 sin Wembanyama, pero también sin Poirier, sin pues Lesort, sin Gobert.
Exacto, es que al final la cantidad de bajas y Alex Sarr, que parecía que por lo menos el físico lo iba a poner, aunque es un jugador muy poco adaptado todavía al baloncesto FIBA y que es muy joven y que le cuesta tal. Pero es que vamos a ver muchos tramos de Yabusel al 5 con problemas ahí para prácticamente defender a cualquier equipo europeo, que casi todos tienen una torre importante enfrente. O el caso, por ejemplo, de Eslovenia, que a ver lo que pasa también con Nikolic, que se torció el tobillo en este último encuentro. O sea, es que están todos un poco en cuadro. Lo positivo para España es que como ya se han lesionado todos, yo creo que ya han cubierto el cupo. Sí, esperemos que eso, que el tema de Juancho, sobre todo que, bueno, dijo luego Escariolo en rueda de prensa que le había reservado y que, bueno, pues que no estaba demasiado preocupado, que no haya más y que no haya más en los 2 partidos que quedan. Independientemente, como decíamos, que se ganen o se pierdan, pero que no haya ningún susto más y que con lo que tengamos podamos pelear hasta donde podamos. Bueno, pues muchas gracias, David, por pasarte por aquí, y recordamos que este contenido que os hemos traído hoy aquí al canal de Gigantes del Básquet está patrocinado por CaixaBank, que es patrocinador y banco oficial de Gigantes del Básquet y Baloncesto España, y CaixaBank, pues bueno, respalda este espacio como socio patrocinador oficial de la selección española de baloncesto, tanto femenina como masculina, en categoría absoluta y categorías inferiores. Hasta aquí nuestro vídeo, hasta aquí nuestro análisis un poco de previa, un poco de ponernos en situación de lo que se viene en estos 2 próximos encuentros. Y como te decía, David, muchas gracias por pasarte por aquí para analizar todo lo que tenemos aquí encima en medio del Eurobasket. Chao, chao. Nos despedimos, como siempre, dejándonos un like, suscribiros si no os conocíais y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Mientras haya ilusión, habrá baloncesto. Por eso, nunca dejemos de jugar. CaixaBank, socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto.